Con la novedad de que el ministro calderonista de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, da sus argumentos de por qué estos magistrados y ministros deben tener un sueldo al que él denomina como justo. México en 1985, ante la ONU, se comprometió a hacer unos que se llaman principios de independencia de la judicatura. Y dentro de estos principios dijo la ONU dijo, los jueces deben tener seguridad económica con base en una remuneración adecuada, irrenunciable y que no se pueda reducir. También deben tener estabilidad y seguridad en su cargo. ¿Por qué? Porque si no tienen estas condiciones, se pueden favorecer la corrupción o el que se les quite cuando no sea conveniente para el gobierno. No deben tener malos sueldos, no se dice que tengan privilegios, desde luego, pero algo que los aleje de la corrupción. Y estos son principios que estableció México en Naciones Unidas en 1985. También debe haber condiciones de seguridad económica para su retiro, para que puedan tener la seguridad de que al terminar el tiempo para el que fueron nombrados, tengan una condición de vida digna y que a pesar de que hayan dado toda su vida como la dan los jueces y los magistrados federales, puedan disfrutar de una jubilación digna sin apuros económicos. Insisto, no se trata de privilegios ni de sueldos excesivos, sino de condiciones dignos que les permitan vivir en una honestidad suficiente. Yo creo que todos estos principios que además México se comprometió ante la ONU, es importante que ahora se tomen en cuenta a la hora de reformar lo que están queriendo reformar. El Congreso tiene que cuidar, además, algo que se ha discutido, que es el que se haga una evaluación de las consecuencias jurídicas e internacionales que puede haber una reforma de esta naturaleza. Como pudimos escuchar, un argumento de lo más alejado de la realidad, ya que el ministro Aguilar, según la ONU, no pagarles a estos personajes de la Corte estos sueldos de 500, 600, 700 mil pesos, hace que se hagan corruptos y asimismo ellos podrían dar favores a cambio de algún pago económico, ya que no se les está dando un sueldo competitivo ni justo. ¿Y qué acaso esto no es lo que pasa actualmente? A pesar de que tienen estos supersueldos, aún así toman decisiones de muy cuestionable y baja calidad moral. Aparte de que supuestamente son principios establecidos ante la ONU, es casi un derecho humano que se les tenga que pagar estas cantidades absurdas a los ministros de la Corte, sin olvidar que es inconstitucional que ganen más que el presidente de la República. Según Luis María Aguilar, los ministros merecen un retiro digno y la seguridad de que al terminar su periodo por haber dado su vida y haber defendido la Constitución de México, puedan disfrutar una jubilación digna y sin apuros económicos. Pero, ¿por qué los ministros sí merecen un retiro y jubilación digna? ¿Que acaso el resto de la población en México no lo merece también? ¿Que un ministro tiene mayor valor como ciudadano que un médico, que un ingeniero, que un chofer de transporte público o un comerciante? Recordemos que bajo el pretexto de que el Instituto Mexicano del Seguro Social estaba endeudado y era incapaz de pagar las pensiones de los trabajadores en 1997, durante el sexenio del presidente Ernesto Zedillo entró en vigor la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro. Este sustituyó al sistema de pensiones de 1973, el cual indicaba que los trabajadores podrían jubilarse a los 65 años de edad y obtener el 100% de su salario promedio de los últimos 5 años antes del retiro. A cambio, se creó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorros para el Retiro y las Administradoras de Fondo para el Retiro, AFORES, empresas privadas que se encargaron de administrar los recursos para el futuro retiro de los trabajadores a través de inversiones. Esto significó que los trabajadores jubilados obtuvieran, en lugar del 100% de jubilación, solo entre el 30 a 40% de su salario al momento de su retiro. Y aquí preguntamos, ¿acaso esto era un retiro digno y sin apuros para los ciudadanos trabajadores de México?
Afortunadamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el nuevo esquema de reforma pensionaria, los beneficiados podrán tener una pensión mensual equivalente al 100% de su último salario. Si los desorbitantes sueldos de los magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son para evitar actos de corrupción, como explican lo siguiente. Durante la administración de Luis María Aguilar fueron detectados desvíos de recursos por casi 400 millones de pesos en el Poder Judicial, con operaciones similares a la estafa maestra. La Unidad de Inteligencia Financiera, dirigida por Santiago Nieto, detectó una red de desvíos de recursos por casi 400 millones de pesos en el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial a diversas empresas fantasmas cuando era administrada por Luis María Aguilar Morelos. Luis María fue nombrado como ministro presidente del Poder Judicial durante el sexenio de Felipe Calderón. En septiembre del 2020 blindaría a los exmandatarios mexicanos al declarar inconstitucional la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes mexicanos impulsada por el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador.